Buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Eh, mi nombre es Ignacio Ayala Chauvin y el día de hoy analizaremos la puesta a tierra en las instalaciones industriales. Somos el grupo CISAO, Research Group. Ahora, los resultados de la clase es identificar los elementos de una instalación industrial, estudiar el funcionamiento de un interruptor diferencial, determinar la importancia de la puesta a tierra en las instalaciones industriales y analizar las fallas de una instalación industrial y los riesgos de electrocución. El índice. Estudiaremos el transformador de una manera general, el esquema simplificado de una instalación eléctrica, las condiciones de flujo de un circuito, las fallas de una instalación industrial y los riesgos de electrocución, y finalmente analizaremos la gráfica IEC 60479. En esta diapositiva pueden observar un transformador de la empresa Equatran. En la parte inferior pueden encontrar el link de la empresa. Como pueden ver, este es un transformador reductor que reduce desde media tensión a baja tensión. En Ecuador, normalmente en media tensión encontramos voltajes que van desde los 13.8 kilovoltios a 69, normalmente en media tensión es 13.800 voltios y se reduce en este caso a 127 voltios entre línea y neutro, y en la referencia entre fases, entre la fase 1 y la fase 2 serían 220 voltios. En el caso de España, el voltaje entre línea y neutro es 220 voltios y el voltaje entre fases sería aproximadamente 380 voltios. Normalmente un transformador es un elemento que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. Esa es la definición de un transformador. A nivel mundial, nosotros encontramos una variedad de voltajes y frecuencias. En el caso de Ecuador hay una mezcla entre 110 voltios a 60 Hz y 127 voltios a 60 Hz. En otros países europeos, por lo general, se utilizan 230 voltios a 50 Hz y en Estados Unidos normalmente 110 voltios a 60 Hz. También hay sectores en los que hay una mezcla. Ahora, como pueden ver, en este transformador un componente importante es la puesta a tierra. La puesta a tierra tiene por finalidad proteger la vida de las personas, evitar daños en los equipos por sobretensiones y la mejora de la efectividad de las protecciones eléctricas al proporcionar una adecuada conducción de la corriente de falla a tierra. Normalmente nosotros tenemos los transformadores reductores que bajan de media tensión a baja tensión. Como les hablé, en Ecuador tenemos esta referencia. Y normalmente tenemos el voltaje en líneas y el voltaje de neutro, cero cuando esto está equilibrado. Y tenemos la puesta a tierra de este equipo para proteger el equipo. Ahora, también en la página de Equatran pueden ver este tipo de transformadores. En este caso hay dos líneas de media tensión que alimentan el transformador y se entrega una instalación trifásica compuesta a tierra. Recordar que estos esquemas son con fines académicos. En España, el habitual para las tensiones trifásicas es 320 voltios, que es entre cada dos fases. Si se coge una fase y el neutro, se obtiene 220 voltios. La razón es que al coger dos fases que están desfasadas entre sí 120 grados, la resultante tiene una amplitud de la raíz de 3 veces la de cada fase. Entonces, por eso, entre fase y fase, si en España medimos entre fase y fase, tenemos 380 voltios. En Ecuador, si medimos entre fase y fase, tenemos 220 voltios y entre fase y neutro tendríamos 127 voltios, dependiendo de la concesión. Bueno,
Pasamos al esquema de una instalación eléctrica. Entonces, tenemos el lado de media tensión. Como podemos ver, tenemos un aislador. Este aislador aísla esta línea de media tensión del poste. Y tenemos aquí un elemento seccionador que secciona o quita, corta la alimentación del transformador. Entonces, este transformador está alimentado y entrega de media tensión a baja tensión por medio de una cometida hasta el medidor de energía de un domicilio o de una industria. Este transformador, lógicamente para protegerlo, está puesto a tierra y del medidor de energía, eh, entra al tablero general que está puesto a tierra y del tablero general se distribuye la energía a equipos. Como pueden ver, aquí hay dispositivos contra sobretensiones en media tensión, ¿sí? Y la puesta a tierra. Y aquí tenemos el tablero general y con puesta a tierra y lógicamente, si ustedes se fijan en este detalle, está puesta a tierra la carcasa, la caja del tablero de distribución. Y lógicamente esa puesta a tierra también se distribuye a todos los tomas corrientes para los equipos. En este caso, aquí está el fase neutro y faltaría la tierra. Aquí podemos ver una instalación, un esquema de una instalación. Como pueden ver, tenemos el transformador. Luego viene el medidor de energía con el ICP, que sería el interruptor de control de potencia. Esto es parte de la empresa eléctrica. Entonces, mira lo que hace la empresa eléctrica del transformador por medio de una cometida. Llega hasta el medidor con un ICP. Y desde aquí, aguas adentro, es lo que una empresa tiene o un domicilio tiene. En este caso, es un ejemplo sencillo de un domicilio en donde tiene un interruptor general, un interruptor diferencial y un interruptor de pequeño automático que sirve para controlar, por ejemplo, en este caso, el circuito de tomas de corriente, y tenemos una carga que vendría a ser una lavadora con el enchufe. Lógicamente es una fase, un neutro y la puesta a tierra. Entonces el cable verde, que normalmente por normativa es verde, es la puesta a tierra. Y aquí, como pueden ver, este toma de corriente está también compuesta a tierra. Tener en cuenta que la fase y el neutro son totalmente independientes al sistema de puesta a tierra, ¿sí? Básicamente la puesta a tierra es una barra de cobre que está preparada para que por ahí circulen las corrientes de fuga. Ahora, las condiciones para que circule la corriente son las siguientes. La primera es que el circuito esté cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Como pueden ver, aquí hemos hecho el ademán que el circuito está cerrado, por tanto, se enchufa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la corriente entra por aquí, acciona el motor de la lavadora y regresa y se cierra el circuito. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí hay continuidad. Entra, entra la intensidad, hace el trabajo el motor, sale y se cierra el circuito. Eso es un circuito cerrado. Simplificándolo, podemos ver que entra una fase, entra la carga y regresa y se cierra el circuito. Entonces, la primera condición es que el circuito tiene que estar cerrado. Tiene que haber una fuente, tiene que haber los conductores, tiene que haber la carga y tiene que estar cerrado. Tiene que haber continuidad y por tanto circula corriente. Entonces, la segunda condición es el diferencial de tensión. El diferencial de tensión pues lo provoca una fuente. Entonces, si hay una fuente que alimenta fase y neutro, fase con 127 voltios, neutro 0 voltios, entonces existe un diferencial de tensión y por tanto, si existe ese diferencial de tensión entre fase y neutro, pues la corriente va a circular. Y la siguiente condición
Aquí, dentro de los componentes de una instalación, tenemos el lado de, de- tenemos el lado de media tensión, tenemos el lado de baja tensión, tenemos el medidor de energía, tenemos el interruptor general, el interruptor diferencial, el interruptor pequeño automático y tenemos el toma de corriente y la carga y las personas. Y hablamos sobre, en este caso, el tema de la conservación de la corriente, generalizando la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las intensidades que entran en cada nudo es igual a la suma de las intensidades que salen por él. Por tanto, la intensidad de fase es igual a la intensidad del neutro más la intensidad de tierra si es que hay fugas. Si no hay fugas, pues esta es cero. Por tanto, la intensidad de que, imaginemos que esto vendría a ser un nudo. Entonces, la intensidad que sale es igual a la intensidad que entra, en este caso. Ahora, el interruptor diferencial. El interruptor diferencial básicamente es un analizador de redes que está tomando la medida de la intensidad de ida y la intensidad de regreso y mide el diferencial. La medida de la diferencia de estas corrientes vendría a ser la intensidad con la que se regula el interruptor diferencial. El interruptor diferencial se lo regula a 30 miliamperios, que es la intensidad umbral. Es la intensidad que una persona puede soportar sin daños físicos. O sea, va a 30 miliamperios, sí que pasan cosas, por ejemplo, da una sensación de malestar o una o un estiramiento muscular. No obstante, no tiene secuelas permanentes. No obstante, sí que puede haber un susto si es largo el tiempo. Entonces, como pueden ver, el interruptor diferencial al momento en que detecta que existe una diferencia entre estas corrientes y sobrepasa los 30 miliamperios, pues enseguida se dispara y deja sin corriente el circuito. Eso es para proteger a las personas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Si no hay corrientes de fuga, pues la intensidad de tierra es cero y por tanto la intensidad de fase es igual a la intensidad de neutro. Entonces, vamos a hacer una falla. ¿Por qué se producen normalmente las fallas? Por el deterioro de un equipo y por humedad, etcétera. Puede ocurrir una falla. En este caso, imagínate que el motor o algún cable del motor está topando la carcasa de la lavadora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la lavadora se va a tener un voltaje. Entonces va a estar energizada a 127 voltios y aquí hay una corriente de fuga. Entonces, esta corriente de fuga pues iría por tierra a tierra y entonces ahí sí que la intensidad que entra, digamos que sean 3 amperios y entra y hay una parte que se va a ir por tierra y hay otra parte que se va a ir por neutro. Entonces, digamos que 2.97 amperes regresa por neutro y el restante, el 0.03, regresa por tierra y cierra el circuito. Entonces, por lo general, digamos, una lavadora que tenga una potencia de 600 vatios puede estar consumiendo alrededor de 6 amperios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como está puesta a tierra, posiblemente la intensidad que circule por una persona si toca sea muy baja y no sea muy perceptible. Entonces, tomando en cuenta que la resistencia en ohmios del cuerpo humano es 2500 ohmios aproximadamente y la de un cable es de 80 ohmios en el peor caso, entonces siempre la corriente va a preferir ir por el cable de tierra y se cerraría el circuito. Eh, en el caso, en el caso, en el caso de que suceda,
suceda que está compuesta a tierra, pues prácticamente no habría ningún tipo de problema. Y lo que sí, en el caso de que exista un contacto y, y no esté puesto a tierra, normalmente si hay una corriente de fuga y esto está puesto a tierra, pues la resistencia eléctrica, pues la resistencia eléctrica del cable permitiría que esto vaya a tierra y se cierre el circuito y por tanto la persona no sufriría y está protegida. No obstante, si esta fuga de corriente sobrepasa los 30 miliamperios, por ejemplo, aquí es 0.031, enseguida, ¿qué es lo que pasaría? Se dispararía el interruptor diferencial. Entonces, se dispararía el interruptor diferencial el momento en que detectase que la corriente de fuga sea mayor, por ejemplo, a 31 miliamperios. Si la corriente de fuga es 31 miliamperios, pues esto ya lo leería este analizador, es un medidor de corriente no invasivo, el interruptor diferencial. Entonces, mediría el diferencial entre la entrada y el retorno de la intensidad y se dispararía. Entonces dejaría sin energía y lo que haría es proteger a la persona y proteger también las máquinas, también el consumo de energía. Imagínate, siempre está una intensidad escapando, fugándose. Entonces eso a la final se termina pagando en la empresa. Otro caso, por ejemplo, la ley generalizada de Kirchhoff aplicada a un grupo electrógeno o a la red de suministro es lo mismo. Entonces tenemos que en este caso, digamos que la fase y el neutro, la intensidad de fase y la intensidad de neutro es igual y por tanto no hay una falla en el equipo. Por tanto, en este caso, como está puesto a tierra, tiene interruptor diferencial. Si la intensidad es mayor, la intensidad de fuga es mayor a 30 miliamperios, pues lo que hace es dispararse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no se aterriza? Cuando no se aterriza el equipo. Y esto es una de las cosas más importantes. ¿Qué sucede cuando no se aterriza? Cuando se aterriza un equipo, pues sucede que la intensidad de fuga va a preferir irse por tierra y cerrar circuito. En este caso, nosotros tenemos un grupo electrógeno. Este grupo electrógeno entrega fase y neutro y entra el interruptor diferencial y el interruptor diferencial pues entra al equipo y en el equipo hay una fuga. La persona toca, posiblemente tenga un malestar, pero la tierra le salvaría, le salvaría la vida y iría a cerrar el circuito. No obstante, si sobrepasa los 30 miliamperios, se accionaría el interruptor diferencial y la persona quedaría protegida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si no está puesta a tierra? El equipo está totalmente aislado y no está puesto a tierra y inclusive tiene unas patas de goma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el equipo tiene una falla, la persona toca la carcasa y la corriente iría y él haría tierra hasta que se cierre el circuito y si la corriente es detectada por el diferencial, pues se dispara el diferencial y salva a la persona. No obstante, si el equipo no está puesto a tierra, la persona ya se llevó una descarga. Entonces, en el peor de los casos es cuando puentean esto. Cuando puentean esto, pues se alarga el tiempo de exposición de la persona y ahí es cuando ocurren efectos permanentes. Entonces, esta finalmente es la gráfica IEC 60479, en donde podemos observar en el eje vertical está la duración del paso de la corriente en milisegundos y en el horizontal está la corriente pasando por el cuerpo en miliamperios. Entonces, como pueden ver, el umbral es 30 miliamperios.
El umbral quiere decir que no hay daño permanente, pero sí hay una percepción y hay malestar, dolor. Eh, Cuando es superior a 30 miliamperios ya hay contracciones musculares, que en ciertos casos pueden ser permanentes si llegan a C2, C3 en la parte superior, y eso depende de cuánto tiempo. Por ejemplo, si pasaste los 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos de exposición a una intensidad de 100 de 100 miliamperios, pues tú estás aproximadamente con un daño casi de C3. Entonces, son posibles efectos irreversibles que podían tener posibles quemaduras. Si tú estás por ejemplo, 2 amperios ya de medio amperio a 5 amperios, a 10 amperios es peligrosísimo. O sea, de medio amperio hacia arriba o de 500 miliamperios hacia arriba ya son daños irreversibles. Entonces, aquí tener mucho cuidado y también el daño también depende del tiempo de exposición. A más tiempo, mayor daño. Entonces, estar conscientes de que la corriente eléctrica no es un tema sencillo, es muy peligroso, cumplir con todas las normativas y espero que esta clase sea de utilidad. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Buenas tardes.